La resurrección de Jesús es el evento más importante en la historia de la humanidad. Lo que algunas personas no son capaces de admitir es que esa resurrección está históricamente comprobada y demostrada. En primer lugar, Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, entrega su vida voluntariamente en una cruz, algo que no solamente sus discípulos, sino ninguno de sus seguidores creía. Porque, según la ley judía, aquella persona que era crucificada era maldita. ¿Y cómo el Hijo de Dios iba a asumir una maldición así y ser maldito para siempre, por amor a cada uno de nosotros, yendo a una cruz? Eso era algo que no podían entender, así que sus discípulos jamás creyeron que Él iba a ir a una cruz, y mucho menos que después Él iba a resucitar, aunque lo anunció en varias ocasiones, tanto a sus discípulos como a los demás. Era la crónica no solamente de una muerte anunciada, sino de una resurrección anunciada por el mismo Hijo de Dios. En la cruz Él entregó su vida por cada uno de nosotros, y los propios soldados romanos, acostumbrados a las ejecuciones en la cruz, se dieron cuenta de que Él había fallecido. Por si fuera poco, el propio Pilato quiso certificar esta muerte. Así que cuando le pusieron en la tumba, no solamente comprobó que Jesús había fallecido, sino que colocaron una roca que tapaba por completo la entrada de la tumba, pusieron el sello romano, el sello del propio emperador para, digamos, marcar esa roca, un sello que no podías romper porque te jugabas la vida, y además una guardia de soldados romanos defendiendo esa entrada de la tumba. La verdad, no tenían por qué hacerlo, porque los discípulos jamás creyeron que Jesús iba a resucitar. De hecho, todos huyeron, menos Juan, que quedó al pie de la cruz. Solo Juan y las mujeres quedaron para ver lo que pasaba con su Salvador crucificado. Todos los demás huyeron y no querían saber nada porque temían por sus propias vidas. ¿Qué sucedió el primer día de la semana, muy temprano? Que los propios soldados fueron a anunciar la resurrección de Jesús. Dijeron que había venido un ángel que había removido la piedra de la tumba y que Jesús ya no estaba allí. Así que los propios dirigentes religiosos del pueblo judío le dieron dinero para que montaran una mentira y dijeran que eran los discípulos los que habían robado el cuerpo, cuando es imposible que aquellos hombres que habían desaparecido por miedo pudieran mucho menos no solamente mover la piedra de la tumba, sino vencer a los soldados romanos. Y es más, a lo largo de todos los siguientes meses y años jamás persiguieron a los discípulos por ese supuesto delito y nunca dijeron dónde estaba el cuerpo. Así que el hecho del robo es algo que no tiene absolutamente ningún sentido. ¿Qué sucedió? Las propias mujeres iban a la tumba para embalsamar el cuerpo, para llevar las especies aromáticas, y vieron no solamente la tumba vacía, sino un ángel que les anunció la resurrección de Jesús. Eso era algo completamente increíble en aquel momento. Los discípulos no las creyeron, pero es que nadie podía creerlas, porque tanto en el derecho romano como en el derecho judío, desgraciadamente en aquel momento las mujeres, el testimonio de una mujer no tenía ningún valor delante de un juez. Así que si alguien quería inventar una historia, jamás pondría como testigos principales a las mujeres. Pero cuando ellos lo dijeron a los discípulos y fueron a buscarlos donde estaban escondidos, los discípulos fueron a la tumba para ver si realmente Jesús había resucitado. Y lo que sucedió después es que el Señor Jesús se presentó a ellos. Le vieron resucitado, comprobaron cómo tenía un cuerpo completamente transformado, cómo podía comer con ellos y estar con ellos. Entonces comprendieron lo que antes jamás habían creído, que Él iba a resucitar. Y no solamente ellos. La historia y la Biblia nos dicen que se apareció a más de 500 personas diferentes. Así que aquellos discípulos que eran pescadores en su gran mayoría, que no tenían, digamos, ningún valor económico o que no podían explicar las cosas delante de los maestros de la ley, no tenían tanto conocimiento como ellos, proclamaron la resurrección de Jesús y nunca fueron perseguidos por ninguna otra cosa sino por decir que Jesús había resucitado. Y querían que no lo dijeran más. Y pagaron con su propia vida el hecho de haber visto a Jesús resucitado. Su propio hermano carnal, Santiago,
Él pensaba que Jesús estaba loco, había dicho que estaba fuera de sí junto a sus otros hermanos cuando él estaba predicando. Cuando le vio resucitado, no solo transformó su vida, sino que comenzó a proclamar también que realmente Jesús era el Hijo de Dios. El mismo Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, cuando se encontró con Jesús resucitado, no solamente transformó su vida, sino el mundo conocido. La historia nos dice que llevó el Evangelio a todos los lugares, en todo el mundo, proclamando la resurrección de Jesús, porque ese era el mensaje de la primera iglesia. Es más, los propios historiadores de aquella época, como Flavio Josefo o Plinio o Suetonio, nos hablan de que realmente un hombre llamado Jesús había resucitado y muchos proclamaban su resurrección y que le habían visto vivo. De hecho, los documentos del primer siglo de los evangelios son más de 1500 en los que tenemos referencias a la resurrección de Jesús, y hasta el propio pueblo judío, que defendían el sábado como día sagrado, incluso con la vida. Una persona podía pagar con su muerte el hecho de trabajar en sábado. De repente comenzaron a celebrar el día de la resurrección, el domingo, de un día para otro. Sencillamente, ¿por qué? Porque habían visto a Jesús resucitado. Las pruebas son absolutamente radiantes, perfectas, claras, históricamente demostrado de que Él resucitó. Así que muchos, incluso naturalistas o gente que se define como atea, dicen sí, es cierto, hay pruebas, Él resucitó. Pero ¿eso qué nos importa a nosotros? Yo creo que ese es el último paso de nuestra necedad, porque si realmente Él resucitó y es cierto, y Él lo anunció, y Él cumple su palabra, yo puedo confiar 100% en mi Salvador resucitado, de que un día me va a resucitar a mí, porque Él lo prometió. Y va a resucitar a todas aquellas personas que creen y confían en Él, porque Él es el autor de la vida y vive según el poder de una vida indestructible. Así que lo que nos espera es una vida eterna con un cuerpo transformado como el de Él. Ese es mi Salvador resucitado, confío 100% en Él. ¿Y tú?